Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, voy a presentarme. Soy Francisco Corbí y me acompaña Antonio Fajardo. Antonio es profesor del Colegio Británico de Alcira y es el responsable de la implantación tecnológica del colegio. Tanto a nivel informático como en estos últimos 2 años de la implantación del tablet en nuestros centros educativos. Yo dirijo tanto el Colegio Británico de Alcira como el Hattigan y bueno, pues estoy relacionado con las ejecutivas nacionales de ACADE y de NAS. Y bueno, pues el Grupo Santillana me ha pedido que les haga la presentación de nuestra implantación de tablet en nuestras escuelas. Es curioso porque la verdad es que yo creo que si hay algo llamativo en nuestra implantación de tablet es que lo más característico que podemos hablar es que es una implantación sin prisas. Yo creo que uno de los problemas que ha habido en la implantación de las tablets en las escuelas, sobre todo principalmente en los centros educativos privados, es que se ha dado como una especie de carrera para implantar excesivamente rápido la tecnología de las tablets en las escuelas, y esto ha generado realmente muchos problemas. Recuerdo hace un par de meses que me llamaron del Mundo para hablar para un especial de tecnología en la educación y la periodista se quedó sorprendida porque dice, bueno, eres el único que ha dicho que no tiene prisa y que las cosas las estás aún haciendo y que las harás cuando las tengas terminadas. Porque confundimos un poquito en el tema de la tecnología, que aquí hay que correr mucho, ¿no? Y digamos que el primer consejo que yo les daría a los profesionales del sector es que la implantación tecnológica, la implantación del tablet, no debe asociarse al marketing, porque puede salir todo lo contrario. No hay que tener mucha prisa para decirle a las familias, ya tenemos el iPad, ya tenemos la tablet, ya tenemos todo el material de tablet, porque realmente si queremos que haya éxito en la implantación de las tablets, según mi opinión, tenemos que tener todos los elementos de la comunidad educativa en la misma línea, creyendo en lo mismo y que todos los elementos de esa comunidad educativa vean las ventajas que tiene esa implantación. El momento que no consideramos como elementos de la comunidad educativa a las familias, por ejemplo, o a los alumnos o a los profesores que lo tienen que implantar, es cuando podemos encontrar no solo un fracaso en la implantación del tablet, sino realmente una grave crisis en el colegio. Póngase el caso de colegios que han implantado la tablet excesivamente rápido. Implantarla no es solamente darle la tablet al niño, y se han encontrado con que los profesores, por ejemplo, no están suficientemente formados. En ese caso, no se ha utilizado la tablet y por tanto el padre que ha tenido que pagar un extra pues se queja. Es decir, bueno, la tablet para pasearla por el colegio o para utilizarla con una calculadora grande es demasiado cara. Pongamos el caso en el que los profesores no se les ha dado la suficiente formación y eso genera estrés, genera malestar, genera este aparato que hago yo con esto si total no me está incorporando nada. Con lo cual, o ya el tercer elemento importante quizás la infraestructura, que todos estemos creyendo en la línea, totalmente en la fe de la implantación de la tablet, las familias, los profesores, los alumnos, pero luego resulta que prendemos la tablet y no funciona bien, porque no hemos preparado adecuadamente la infraestructura que necesita ese funcionamiento de la tablet. Por tanto, yo creo que el Grupo Santillana nos ha pedido que hablemos un poquito sobre cuál ha sido el proceso nuestro de implantación de la tablet y por qué también hemos considerado que el material de Santillana es el más adecuado que vamos a utilizar también para esta implantación. Nos ha llamado porque yo le llamo el modelo prudente. No es el modelo 1.1, quizás es el modelo medio-medio, pero es un modelo totalmente coherente, totalmente pausado, sin prisas, pero un modelo en el que vamos a incorporar esa tablet a medida de que tenemos todos
los elementos de la comunidad educativa preparados para ello. Por ello, bueno, nosotros en el colegio, la verdad es que en el Colegio Británico de Alcira y de Játiva no somos especialmente conocidos por nuestra tecnología. De hecho, tengo que reconocerles que, bueno, nuestras aulas sí que tienen proyectores, pero pocas aulas tienen pizarras interactivas, por ejemplo. Para mí el paso realmente era la enseñanza visual con el proyector. La pizarra interactiva sí, si el profesor realmente le da esa utilidad adicional, si no, ¿para qué? También tengo que decirles que, bueno, nuestro lema es visión de futuro, el lema del colegio, pero nuestras familias, en las encuestas de satisfacción que realizamos, tengo que decirles que los indicadores más importantes de la satisfacción del centro, lo que más satisface a las familias, creo que está en el quinto lugar el tema de la tecnología, por lo cual tampoco hay que obsesionarse como la clave del éxito es esta, sino la tecnología es una herramienta que va a favorecer, va a ayudar una mejor educación, un mejor servicio educativo, unas lecciones más divertidas, pero si nos obsesionamos con la implantación tecnológica a calzador, lo que podemos encontrar justamente, en mi opinión, es lo contrario. Y lo dice un amante de la tecnología. Me reconozco un enfermo tecnológico, me encanta. Tengo todo tipo de tablets, a nivel particular, de ordenadores, de móviles, de todo lo que quieran. Me encanta la tecnología. Y como director del centro, pues soy una apasionada de incorporar esa tecnología, pero justamente como la conozco bien, me considero muy responsable de que esa implantación tecnológica se haga con prudencia y se haga en la línea que debe hacerse para que esta implantación, en este caso la de la tablet, genere algo positivo y no todo lo contrario. Además, nosotros partimos, en el Colegio Británico de Alcira en concreto, está en un valle. Nosotros partíamos también de un colegio construido en los años 50-60, lo que es el edificio, con unos muros enormes, sin ninguna señal de internet muy superior al mega, porque estábamos ahí perdidos en un valle, y por tanto también nos encontrábamos con una serie de problemas de infraestructura, primero para recibir señal, segundo por las antenas, porque las paredes son enormes y generan problemas, y luego pues, los típicos problemas que pueden encontrar todos ustedes en un centro, ¿no? Personal propio que muy orgulloso de sus métodos y poco abierto a incorporar metodologías nuevas con tecnología. Con lo cual teníamos muchas cosas a batir y por eso pues yo le pedí a Antonio, que bueno, que aparte que de un buen compañero, es una persona, aparte de aficionada a la tecnología, pues también pues nos conocemos muchos años y le pedí que colaborara conmigo en llevar el liderazgo de la implantación tecnológica. Y les tengo que decir que nosotros la decisión de la implantación de las tablets la hicimos ya hace 2 años. Y tengo que decirles que a día de hoy los alumnos aún no tienen la tablet. Ahora sí que estamos preparados y por eso en septiembre vamos a hacerlo. Y no lo vamos a hacer a nivel de todo el colegio, lo vamos a hacer en 2 cursos. Luego Antonio les hablará de todo el calendario de implantación que nosotros hemos llevado. Y a fecha de hoy aún tenemos por cubrir la sensibilización en las familias. Hemos cubierto muy bien el tema de la formación, hemos cubierto muy bien el tema de la infraestructura, el tema de diseño de contenidos, de elección de contenidos propios, tanto propios como ajenos con el material tan excelente que ha hecho Santillana, pero aún nos falta, aún más, el tema de la sensibilización a las familias, aspecto que, como saben, es importantísimo, porque si nos encontramos un enemigo en las familias, hemos topado con pared. Nosotros sí que queríamos hace 2 años ya implantar la tablet y lo teníamos claro, básicamente, primero porque sabemos que la implantación de la tablet puede conllevar un cambio del modelo educativo. Nuestros colegios utilizan el sistema británico, es un sistema muy personalizado, muy individualizado hacia el alumno y la utilización de una tecnología también permite que el alumno pues, digamos, adaptar mucho mejor el material, los ritmos diferentes de los alumnos y sabíamos que esto podía facilitar mucho más
el llevar el currículum británico. Además, el currículum británico fomenta mucho algunas competencias, algunas habilidades como la investigación, como el desarrollo de proyectos. En definitiva, una implicación muy importante del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, nosotros sí que sabíamos que queríamos esta implantación de la tablet y que podía llevar a facilitar mucho más nuestro modelo educativo. Por ello, Antonio y yo trabajamos y teníamos muy en cuenta el hecho de que teníamos que trabajar con cautela, con prudencia, que no queríamos implantar las tablets sin tener toda la infraestructura montada, que no queríamos implantar las tablets sin tener todo el profesorado suficientemente formado, y eso no se hace solo con un curso de formación. Tengo que decir que nosotros llevamos ya 2 años haciendo cursos de formación a todo el profesorado, algunos más de usuario, otros más de desarrolladores. Hicimos ya unos equipos de trabajo, cada equipo de trabajo con su líder, desarrollando contenidos propios, y otros equipos de trabajo para otros aspectos como el montaje de la infraestructura. Sí que hicimos un calendario totalmente comprometido, con las fechas, coherente y no estresante para ningún miembro de la comunidad educativa. Y eso es lo que ahora luego enseguida va a compartir con ustedes Antonio Fajardo. Lo que está claro es que la incorporación de la tablet debe de fomentar algo positivo y optimista en todos los miembros. Si nos olvidamos de esos miembros, de cualquiera de esos elementos, hemos fracasado en el proyecto. Y por tanto, insisto en que lo más importante es abandonar la búsqueda del beneplácito de uno de los elementos, pueden ser las familias, el marketing, el fomento y tal, y ocuparse realmente de que esto, si se implanta coherentemente, si se implanta bien, puede generar un modelo educativo diferente, mucho más motivador hacia el alumno, pero también mucho mejor también para el profesorado y para las familias. Por tanto, les voy a dar paso con Antonio Fajardo para que nos explique todo este proceso al que llamamos el modelo prudente de implantación tablet. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, nosotros, cuando empezamos, una de las cosas que hicimos fue tener una reunión introductoria con un partner de Apple, especialista en educación, y una vez nos gustó la idea, lo que hicimos Fran y yo, antes de hacer nada más, es ir al Reino Unido y visitar centros que ya tenían experiencia en la implantación de las tablets en el aula para ver pues bueno, cómo funcionaba, qué idea tenían, cómo aquello, qué inconvenientes y qué ventajas tenían. La verdad es que nos vino muy bien, porque definitivamente nos convenció de que realmente es lo que queríamos, era el cambio que estábamos buscando, es algo que de todas formas era positivo. Pero también nos vino muy bien porque nos dimos cuenta pues, de qué aspectos no queríamos, qué aspectos no queríamos que centros que habíamos visto que habían implantado, pues nosotros, para nuestra situación particular, nos ajustaban. Por último, bueno, antes de continuar con el resto, una pregunta que suele salir mucho es iPad y, bueno, ¿por qué iPad? ¿Y por qué no cualquier tablet que tenga sistema operativo Android? Pues nosotros no lo llamamos provisión de Apple, desgraciadamente, pero nosotros pensamos que el sistema operativo de Apple, el iOS, es más estable, es más seguro, es más intuitivo. Y además, lo más importante es que Apple da unas herramientas gratuitas que permiten, especiales para educación, que permiten la estructuración de contenidos y la creación de libros interactivos. Entonces, una vez vimos que queríamos implantar las tablets en educación en nuestro centro como herramienta de enseñanza-aprendizaje, pues analizamos cuál es la situación de nuestro centro, vimos las necesidades que teníamos y elaboramos un plan de trabajo. Ese plan de trabajo, que es más donde yo estoy centrado, lo dividimos en diferentes fases, en 4 grandes bloques. Todos importantes y todos tienen que cubrirse para que el proyecto funcione de forma adecuada. Infraestructura, formación,
contenidos y bueno, luego una serie de aspectos que no lo pudimos englobar en ninguna de las 4 fases, pero que también son importantes. Y todo eso lo establecimos en un organigrama que tenía diferentes fases, en los 2 años que hemos estado trabajando, y bueno, luego he puesto ahí esquema PDF porque luego les enseñaré ese gran organigrama que en nuestro centro tenemos un área específica donde el equipo de trabajo que Fran ha comentado antes, trabajamos semanalmente, muchas horas a la semana, y que tenemos allí colgado como punto de referencia para saber qué es lo que tenemos que conseguir y a dónde tenemos que llegar en cada momento. Pero todo ese esquema, para no ponerlo, lo he dividido en fases y os voy a explicar cada una de las fases poco a poco. La primera parte es la infraestructura. La infraestructura es una sección, es una parte que debe pasar desapercibida. Es decir, no se tiene que notar. Si todo está bien, la conectividad es correcta, el acceso a Internet es adecuado, las conexiones del aula no hay ningún problema. El profesor se va a dedicar a la clase, no va a estar pendiente de que no conecto a Internet, de que no puedo compartir contenidos o de que ahora no puedo proyectar, en este caso con el iPad. Si la infraestructura es correcta, el proyecto es una parte importante, el proyecto funcionará. Si no lo es, todo el resto del trabajo puede dar el traste. No vamos a centrarnos en cómo enseñamos o cómo impartimos los contenidos, nos vamos a centrar en algo que no vemos, que es pues, la conexión, en este caso en mi aula no funciona. Dentro de la infraestructura hay varios bloques. El primero es la banda ancha. Si estamos hablando de que debemos de tener conectividad en cualquier lugar, en cualquier momento y sobre cualquier contenido, significa que en toda área susceptible de poderse dar clase, o poderse enseñar, o poder trabajar con el iPad, tiene que haber conexión. ¿Cuánta banda ancha? Pues eso no vamos a entrar en números. Dependerá de cuántos dispositivos se quieran implantar y de qué forma se quiera trabajar. No es lo mismo implantar 15, 50 dispositivos que implantar 500. Entonces, en función de una cosa u otra, se tendría que hacer un estudio y decidir a medio y largo plazo cuáles son las necesidades del centro. Por otro lado, el cableado. Podemos tener una buena banda ancha, pero si no tenemos un buen cableado en el centro, pues vamos a tener 2 inconvenientes. Yo puedo gritar mucho. Estoy acostumbrado. El cableado de las aulas debe ser adecuado. Estaba comentando que si tenemos una buena banda ancha, pero luego tenemos cuellos de botella a nivel de cableado, pues lo mismo, puede no funcionar. Además, este cableado tiene que ser de una forma especial, tiene que permitir que los puntos de acceso que van a permitir una conexión inalámbrica vía Wi-Fi de los diferentes dispositivos se puedan colocar en los puntos adecuados. De nuevo, hay que estudiar cómo está el cableado del centro y ver si se tiene que reestructurar o no, o se tiene que ampliar o no. Por otro lado, tenemos el tema del Wi-Fi. Los puntos de acceso Wi-Fi que se instalan en el centro no son puntos Wi-Fi de acceso como podemos tener en casa de Telefónica, ONO, Yastel, Orange, los que queramos. Son puntos de acceso APs, la terminología anglosajona, que tienen que permitir una gran concurrencia de dispositivos en una zona muy concreta. Es decir, podemos tener 3, 4, 5 aulas con 24 o 25 dispositivos en una zona muy reducida y todos ellos tienen que poder conectarse a la red inalámbrica sin que haya problemas de conexión. Entonces, hay 2 grandes mundos que yo he ido aprendiendo conforme he estado trabajando en este proyecto y son los que utilizan una controladora física para gestionar esos APs, esos dispositivos, y los que se autogestionan. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Son de diferentes precios, pueden ser mayores o menores, pero mi recomendación es siempre que os asesoréis, aquellos que estéis interesados en implantarlas, os asesoréis con diferentes empresas que puedan decir las ventajas, desventajas, precios a cada una de ellas y cada uno, en función de sus necesidades particulares, elija una aula. Y por último, y muy brevemente, las conexiones en las aulas, pues es un aspecto muy tonto, pero podemos pasar de tener un aula con o sin ordenador, con o sin altavoces, con proyector y además le añadimos lo que es el Apple TV, que es en nuestro caso para conectar inalámbricamente cualquier dispositivo.
en este caso de Apple, un portátil o un iPad. Y todo ello tiene que funcionar sin la intervención o la menor intervención posible del profesor. Si el profesor tiene que estar cambiando cables o encuentra dificultades, al final va a ser un problema para él y no lo va a utilizar. Y si entonces no sirve para nada. La formación. Fran ya ha comentado lo importante que para nosotros ha sido la formación. Y nosotros, pues bueno, como Fran ha dicho anteriormente, creamos un equipo de trabajo. En nuestro colegio he invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo en formar en diferentes momentos y en diferentes áreas a los diferentes equipos que estamos trabajando en el proyecto y a los profesores y profesoras que a partir de septiembre pues trabajarán con el iPad en el aula. Por un lado creamos un equipo especializado en diferentes áreas. Ahí tenemos el Project Team y a ellos inicialmente les hemos informado básicamente en dos aspectos. Por un lado, en herramientas de creación de contenido, para que los profesores, parte del material que se va a utilizar el año que viene, sobre todo en este caso en el área del currículum británico, pues se puedan crear y los tengamos ya a disposición de profesorado e incluso pueden estar estructurados en los cursos, en una especie de cursos de inclusión y que estén a disposición del profesorado. Y por otro lado, en la creación, en el entorno Mac, porque iPad es de Apple, la mayoría de los equipos que teníamos en nuestro centro y la mayoría que utilizamos nosotros en nuestras casas son de Windows y aunque consideramos que Apple es muy intuitivo, al final queríamos que los profesores se sintiesen, o el equipo de trabajo se sintiese cómodo utilizando estos equipos, con lo cual hicimos también formación en este aspecto. Y luego al profesorado, que el año que viene va a estar trabajando con las tablets. Les hicimos una pequeña formación introductoria de cómo utilizar el iPad, para que de una forma más rápida estuviesen cómodos con ellos. Y luego hicimos algo también parecido a lo que hicimos con el equipo de trabajo. Les formamos en herramientas de creación, en la estructuración o creación de materiales interactivos y muy importante, cómo se puede utilizar el iPad dentro del entorno educativo, porque muchos profesores ya tienen iPad, otros no, sabemos más o menos para qué sirve, pero la aplicación didáctica del iPad dentro del aula es un poquito diferente y hemos hecho también formación en este aspecto. Por último, está el MDM, que lo he puesto aquí en naranjita, porque es un mundo diferente. El iPad tiene muchas ventajas. Es un dispositivo que permite tener conectividad en cualquier momento, da muchas posibilidades de trabajo colaborativo, pero también no nos engañemos, tiene sus peligros. Le damos al alumno un dispositivo con el cual se puede conectar a Internet, con el cual puede grabar y hacer fotografías, y eso puede tener sus riesgos. Entonces, el MDM, que son las siglas de Mobile Device Management, es decir, un sistema de gestión de dispositivos móviles, permite que podamos, si lo deseamos, restringir el uso de las funcionalidades de ese dispositivo. Podemos hacer que pueda o no navegar por Internet, o solo por aquellas páginas que nosotros le permitimos. Podemos hacer que pueda o no usar la cámara. Es decir, todo aquello que nosotros queramos que el alumno con su dispositivo pueda hacer, lo podemos permitir o no. Sí que es cierto que nosotros nos centramos y pensamos que es muy importante en enseñarles a los alumnos y a las alumnas el uso responsable de los dispositivos móviles. En secundaria y bachiller, casi todos los alumnos tienen esos dispositivos, pero en muchas ocasiones pensamos que quizás no son capaces o no han sido educados cómo usarlos de forma responsable. Y esa es una de las labores que consideramos que tiene la educación también hoy en día. Entonces, Fran me va a disculpar porque yo soy muy malo haciendo fotografías cuando hacemos formación. Y acabamos una formación y me dice, ¿has hecho fotos? Y pues no, se me ha olvidado. Estaba más centrado en otras cosas. Pero he puesto algunas que ninguna de ellas las he hecho yo. Pero lo más importante en este caso es que hemos intentado formar a los profesores, a los diferentes profesores, equipo de trabajo y alumnos en diferentes momentos y sobre diferentes áreas. Entonces aquí he puesto unas fotografías de
pues cuando decimos formaciones introductorias, del equipo de profesorado que en un momento dado fuimos a la profesora para hacer unas jornadas, y también hemos introducido en momentos determinados pues, a los alumnos pequeñas formaciones introductorias. De hecho, hoy mismo hemos enviado a alumnos del Colegio Británico de Xàtiva, del Instituto Xàtiva, y están ahora mismo haciendo unas jornadas de creación con diferentes herramientas en la profesora. Contenido, otro de las grandes áreas. Aquí tengo que diferenciar entre el currículum británico y el currículum español. Nuestros profesores británicos tienen muchos materiales creados por ellos, muchos materiales que han encontrado, imágenes, PDF, vídeos, enlaces web, y en muchas ocasiones los utilizan, pero los tienen distribuidos de forma muy diferente. Entonces, les dimos una labor muy concreta a los miembros británicos del equipo de trabajo para que esos contenidos los estructurasen en los cursos, en los A2U courses, que se llaman, de forma que el profesor cuando coja su iPad tenga por puntos aquellos elementos que va a necesitar, un PDF, un vídeo, etc., para enseñar o para impartir una materia muy concreta. Y luego, además, les enseñamos a crear libros interactivos digitales, con herramientas muy sencillas. Nosotros no somos editorial, pero pequeñas pinceladas de contenidos las hemos ido creando de forma que se ajusten específicamente a lo que nosotros enseñamos y la forma que nosotros enseñamos. Y luego, por otro lado, tenemos los miembros del Departamento de Español. El Departamento de Español se basó en, pues también, por un lado, muchos profesores tienen sus presentaciones y tienen su material y quieren tenerlo estructurado, y entonces también pues, les dimos la posibilidad de que nos estructurasen los contenidos, pero en la parte de materiales digitales les dimos la labor de empezar a investigar y buscar qué materiales se ajustaban más a nuestras necesidades. Y hemos visto que el aula virtual y los materiales de Santillana son los que, desde nuestro punto de vista, se acomodan más a nuestras necesidades y tienen más ventajas. Por último, tengo que mencionar que hay un pequeño equipo de diseño que todos aquellos materiales y cursos que, sobre todo en el área británica, se han ido creando, pues tengan una visión particular de nuestro centro y que todos los libros y que todos los PowerPoints que se pueden crear, o keynotes en este caso, tengan una estructura similar. Y bueno, ahora voy a empezar a hablar del aula virtual Santillana. En este caso voy a saltarme de la presentación y he estado estudiando durante un tiempo ya estos materiales y voy a... El aula virtual Santillana. Voy a sacar un poco más el portátil porque voy a tener que manejarlo desde aquí. Nosotros hemos estado estudiando pues eso, diferentes materiales y al final nos hemos quedado con los libros digitales de Santillana, pero también integrados dentro de lo que llaman el aula virtual. Para nosotros es un entorno, hemos elegido estos materiales porque es un entorno muy intuitivo. Nos gusta que un profesor no tecnológico pueda ser capaz, sin tener que dar clases de informática, pero utilizar este entorno. Pero además, no son solo unos libros digitales, sino que están dentro de la plataforma aula virtual que nos provee de ciertas herramientas que sin este aula virtual tenemos que utilizar con aplicaciones externas. Eso es lo que voy a explicar un poquito ahora. Voy a empezar con el aula virtual y luego pasaré a explicaros un poquito las características de los libros digitales. Por un lado tenemos usuarios. Los usuarios básicamente habrán dos, profesor o alumno, y cada uno de ellos tendrá unas prioridades, unas opciones disponibles dependiendo del profesor o dependiendo del alumno. Luego los grupos. Para mí esto es espectacular. Me gusta mucho. Sí, yo lo utilizo anteriormente. Yo he utilizado con otras aplicaciones externas, tengo mis grupos por cada una de las clases que tengo y me permite comunicarme con ellos, enviarles mensajes, ponerles deberes, repartir materiales. Pero en este caso,
lo tengo integrado todo dentro del aula virtual. Con lo cual, cuando quiera utilizar parte del material de Santillana, pues no tengo que buscarme la vida para ver cómo cojo estas actividades de aquí, integrarlas dentro, enviárselas a los alumnos. Puedo crear mis grupos por clase, puedo crear mis subgrupos dentro de la clase con diferentes necesidades educativas y gestionar los mensajes, gestionar los deberes, gestionar los exámenes a cada particular, es decir, por grupos o por alumnos de forma individual. La librería son los materiales a los que yo como profesor tengo acceso, es decir, lo que yo utilizo como profesor. A esto luego entraré un poquito más tarde para mostrar pues, un par de libros. Los deberes. Puedo crear mis propios deberes o puedo utilizar actividades y materiales. 2 minutos y acabo. Actividades y materiales que tiene Santillana. Entonces puedo coger esos materiales, integrarlos, enviarlos y, muy importante, tengo luego informes de estadísticas de cómo esos deberes se han realizado. Gestión de evaluación, exactamente muy parecido a los deberes. Puedo crear mis propias pruebas de evaluación, puedo usar la de Santillana y también al final tendría informes. Lo cual, en este caso ahora que tengo una pila de exámenes para corregir, la verdad es que me vendría muy bien tener estos informes. Agenda, para poner mi propio horario o poner en la agenda de los alumnos diferentes tareas, como puede ser un examen o puede ser la entrega de un trabajo. Mensajes, no hace falta que explique muy bien para qué sirve, voy a ser breve porque creo que el tiempo se me agota. Mensajes que pueden enviar a los alumnos, a grupos de alumnos e incluso a los padres si se han habilitado en la plataforma. Y luego las herramientas de trabajo, el área de trabajo, que muy brevemente, aunque muchas son intuitivas, la parte más importante en mi caso es la del libro, mi libro, en el cual yo los materiales de Santillana los puedo ajustar a mis necesidades y a mis características. Puedo quitar páginas, puedo añadir, puedo reordenarlas y todo eso se sincroniza de forma automática con los libros que los alumnos tienen en su tablet. Con lo cual yo adapto esos materiales de Santillana a mis necesidades particulares y eso se se sincroniza con los dos alumnos. Y muy brevemente voy a enseñar uno de los libros digitales. Tengo a Castellana, como veis, tiene los de quinto de primaria, es uno de los cursos en los que yo imparto clase y me siento cómodo pues, evaluando cómo está el material. Tengo las diferentes secciones del libro y bueno, hay diferentes visiones, ¿vale? A mí me gusta, esta es mucho más espectacular, aunque yo soy más tradicional. Y dentro de cada una de ellas, pues por ejemplo, tengo la del cuento, la cual no he puesto el sonido, perdonadme, pero bueno, aparece una persona contando un cuentacuentos, a mí me gusta mucho, es una forma diferente, en este caso, de leer los cuentos. Y tengo aquí las diferentes secciones del libro, ¿vale? Y aquí las diferentes secciones dentro de este tema o de esta unidad didáctica completa. Si me voy a una muy concreta y con esto acabo, tengo diferentes tipos de actividades. Estas actividades que son de diferente, estas por ejemplo son para trabajar en Word, estas son, para coger una, de rellenar. Las tengo también agrupadas en esta sección lateral, donde tengo las diferentes herramientas agrupadas por categorías. Por ejemplo, el cuento que he visto antes, y aquí actividades que si yo cojo una, pues esta de aquí, ¿vale? Se me abriría un documento de Word donde tendría la actividad que yo puedo rellenar, puedo guardar y se la puedo enviar mediante la herramienta de mensajes al profesor para que pueda ser evaluado. Pues, este es el organigrama que os comentaba antes y disculpa que me haya alargado con el tiempo. Espero que, aunque ha sido muy rápida mi exposición, espero que les haya gustado y que quede claro cómo nosotros hemos ido desarrollando